La invitación es cada semana a que abramos la palabra del Señor, ponemos los versículos en la pantalla, tratamos de dar accesibilidad a esto porque sabemos que están conectándose de diferentes lugares y probablemente están haciendo algunas otras responsabilidades, de lo cual otra vez agradecemos que nos den un poquito de su tiempo, pero la invitación es ir al capítulo número 2 del libro de Jonás, que es donde hemos estado desde la semana pasada, iniciamos, y bueno, es un libro corto, así es que estaremos concluyendo bastante en las próximas semanas el libro completo, porque esta tarde estamos hablando acerca del capítulo número 2. Lo que quiero recordarles, y que esto lo introdujimos la semana pasada, y es un principio exegético, es un principio metodológico, es algo que creemos que nos permite mantener la fidelidad al texto o la palabra del Señor en la exposición de ella. Y cuando uso la palabra exposición, está incluido obviamente la cuestión de simplemente meditar en ella, ya sea que lo meditemos personalmente, corporalmente, sea que tengamos la experiencia de exponerla, de enseñarla, de compartirla, de predicarla. Siempre hemos dicho que el texto determina el sermón. La tendencia que tenemos es invertir el orden, y es pensar en un sermón, pensar en un evento, pensar en una actuación, pensar en un principio que queremos compartir, enseñar, buscar o que anhelamos escuchar del Señor, y luego trágicamente simplemente encontrar un texto que afirme lo que queremos compartir. Es lo que queremos evitar, no queremos hacer eso, queremos que el texto determine el sermón. La implicación de ello, dijimos la semana pasada, es que ¿qué hacemos con el texto? Lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. La aplicación del texto es el flujo natural de encontrarnos con la palabra del Señor. Es obvio que esto es algo extremadamente general en los principios. Tenemos un curso detallado de interpretación de la Biblia donde esto se desmenuza, se explica en detalle, y menciono todo esto porque buena exégesis o buena interpretación de la Biblia, ¿sí?, o del texto siempre produce aplicación. La Biblia no es un libro del cual necesita mi ayuda o mi experiencia o habilidad para hacerlo relevante. La Biblia por naturaleza es relevante, por eso la aplicación. Es trabajo de la persona que lo predica o lo enseña, obviamente, asegurarse que es percibida relevante. Entonces, es relevante, pero muchas veces no es percibido con relevancia. Entonces, hay un componente donde, otra vez, y ustedes me escuchan decir esta frase, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, iniciamos con el texto y de tal manera que la fidelidad al texto me da la libertad de ser creativo en cómo llevarlo a la aplicación. Por eso, en la cuestión pastoral, en la cuestión relacional, porque es un libro que se interpreta corporalmente, en la expresión corporal y pastoral, es ahí donde es importante que este mensaje se presente en un contexto de encarnación. Cuando digo encarnación, en lugar de atracción, no es tanto que la gente viene a escucharnos predicar, pero es que vivimos entre la gente para que en el momento de la aplicación tengamos esa sensibilidad, tengamos esa manera de conocer el contexto en el que estamos y que pueda la gente escuchar o saber de nosotros. En fin, todo eso lo estoy mencionando porque en esta noche estamos moviéndonos a un capítulo del cual está usando un tipo de poesía, y estoy hablando del tipo de literatura que es este capítulo 2, que es un poquito diferente al capítulo 1 que vimos la semana pasada, pero en este capítulo 2 va a ser una poesía o una literatura tipo poético que, que está describiendo no tanto la oración de Jonás, pero describe, o para una parte la oración de Jonás, pero describe cómo Jonás es el que ora. Y otra vez, esto es importante describirlo porque en este principio hermenéutico o de interpretación de la Biblia, quiero recordarles que es el texto, hablando de la oración, es que va a describir el punto de la oración o el punto del texto. Porque acuérdense, si el texto determina el sermón, que es lo que acabamos de decir, eso implica que el punto del sermón, y aquí es un paréntesis, esto no estaba incluido no está incluido en otro, pero lo voy a mencionar porque sé que ustedes que están conectados esta noche son personas que constantemente están o exponiendo la Biblia o están recibiendo enseñanza de la Biblia. La recomendación, si el texto determina el sermón, es que el bosquejo del sermón debe ser el bosquejo del texto. Entonces, si el texto o el párrafo, acuérdense que interpretamos la Biblia a nivel párrafo, es lo mínimo que podemos reinterpretar, porque a nivel texto, los textos tienen significado en el contexto del párrafo. Entonces, menciono esto porque el punto del sermón debe ser el punto del texto o los puntos del texto, si es que hay más de uno. Pero aquí está lo que trato de decir. En cuestión de este capítulo 2, que hablamos acerca de la oración de Jonás, el punto de la oración está determinado por el texto. Y este es el punto del libro. Inclusive se cree, los comentaristas, los teólogos,
han visto este capítulo 2 como el epicentro de todo el libro, porque es el punto no solamente de la oración del capítulo 2, pero es el punto del libro, lo que estamos por describir, y aquí está el punto, porque acuérdense, esta frase que está aquí abajo, este enunciado, esta afirmación, es el subtítulo de la clase. Jonás, él, otra vez, y hablando del subtítulo, es el libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Qué es el punto? El punto es de que hablar acerca del componente misionero, y antes de que lanzáramos o oficialmente iniciáramos la conversación que estábamos teniendo antes de que empezáramos la clase, el pastor Miranda nos compartía como misionero de la Convención Bautista de Chile, que precisamente esta madrugada están saliendo para viajar precisamente a hacer misiones, que obviamente incluye el evangelismo y el discipulado. Pero aquí está el punto. En cuestión de el epicentro de este libro, el mensaje central de esta oración es precisamente recordar que en cuestión de misiones, y Pastor Miranda, aquí está esto para recordar porque es lo que están por hacer, es lo que estamos haciendo esta noche y es lo que hacemos cada vez que compartimos el Evangelio, es que estamos compartiendo misiones, se describe como gracia. En este caso, parte de la ironía es precisamente que Jonás, esta es la ironía del capítulo 2, en la ironía es que Jonás había olvidado precisamente, ¿recuerdan el himno? ¿Recuerdan ese himno, gracia admirable o sublime gracia? Sí, es lo que Jonás trágicamente había olvidado. Inclusive, y esto viene de la semana pasada, recuerden esto, ¿sí? Esta gracia es de que todos sin excepción, ¿qué dijimos la semana pasada que éramos? Todos sin excepción. ¿Recuerdan esta imagen de la semana pasada? Porque aquí es donde inicia la gracia de Dios. La gracia de Dios o las buenas nuevas del Evangelio siempre inician con malas nuevas. Y las malas nuevas, y otra vez, lo que están por hacer en el norte de Chile como misioneros, lo que estamos por hacer a través de este fin de semana en la predicación del Evangelio, las malas nuevas es recordar literalmente que todos, sin excepción, estas son las malas nuevas, de que todos nacemos, todos por naturaleza y todos con intención, no es accidental, corremos de Dios y no hacia Dios. No podemos seguir predicando un evangelio. No podemos seguir predicando. Y digo no podemos seguir porque esa palabra seguir es importante porque es lo que hemos heredado. Hemos heredado. Somos una generación que nos caracteriza el moralismo en la predicación. Somos una generación que trágicamente nuestro énfasis es en cambiar la conducta del ser humano. La conducta del ser humano es el cambio de la conducta del ser humano es el producto del cambio del corazón del ser humano, porque es precisamente del corazón, de lo que existe en el corazón, eventualmente da a luz la conducta. Y menciono todo esto porque mucha de la predicación, trágicamente, en lugar de dejar que el texto determine el sermón, cuando invertimos el orden, y de esa cierta manera se entiende por qué se hace eso, no es justificable, pero se entiende, es porque la situación muchas veces en el hogar, en el trabajo, en el mundo en que vivimos, la condición de la sociedad requiere o demanda que haya un cambio, que haya un tipo de reforma. Pero una vez más, el principio y la gracia que en este caso Jonás había olvidado desde el capítulo 1, que en el capítulo 2 la va a experimentar o la va a recordar, y estamos por describir el por qué, ¿verdad? Porque la oración que está por compartirnos Jonás es dada desde el vientre de este pez. Entonces las circunstancias lo llevan. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de la providencia de Dios? La providencia de Dios es simplemente la expresión tangible de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es simplemente hablar de que Él no está esperando a que las cosas sucedan, Él no está esperando a que de alguna manera esto se alinee de acuerdo a su voluntad. Su soberanía siempre se cumple, pero la soberanía de Dios, que es un principio bíblico y describe parte de la naturaleza o las cualidades de Dios, en su corazón de gracia o misionero, que ese es Dios, lo expresa, lo comparte y lo cristaliza a través de su providencia. En la providencia de Dios es que este profeta, que debió de haber sido, porque el hecho de él ser profeta, el hecho de ser parte del pueblo de Dios es el producto de la gracia. Entonces, Jonás, como el resto de la nación de Israel, Jonás, como es el caso tuyo y mío, no nació Jonás, no nacimos, nadie nació buscando a Dios. Todos nacimos, ¿qué cosa? Corriendo. Todos somos fugitivos de Dios. Entonces el problema de Jonás es de que él había olvidado eso. E inclusive, unas cosas que han dicho algunos con respecto a que él se sube en un barco y va en dirección opuesta de lo que el Señor había mandado que hiciera, que es que fuera a Nínive,
es precisamente porque Jonás, al, al desobedecer a Dios, y esto es importante lo que estoy por decir, al desobedecer a Dios, él se descalifica como profeta, en el sentido de que esa huida no creemos que él está huyendo de la presencia de Dios, porque él sabe que no puede huir de la presencia de Dios. Simplemente está huyendo del llamado que él tenía como profeta. Y yo voy a argumentar, este va a ser mi argumento, no es que estoy en lo correcto, pero este va a ser mi argumento, es de que de lo que está huyendo él es precisamente de reconocer la gracia admirable que él ha olvidado, porque esta es la condición de Jonás antes de ser llamado por el Señor. Esta es la condición del pueblo de Israel antes de ser escogidos. Y esta es la condición tuya y mía antes de encontrarnos con Cristo. Si tú nunca has dado tu vida a Cristo, y Pastor Miranda, están ustedes por literalmente intencionalmente, están ustedes por llevar a cabo este mandato de predicar el Evangelio. Esta predicación en el norte de Chile, esta predicación que estamos haciendo esta noche y donde quiera que esto sea transmitido y donde el Evangelio es compartido, siempre inicia con el entendimiento de que esto es lo que somos. Vean lo que voy a decir. Esto no es lo que hacemos, esto es lo que somos. Somos fugitivos de Dios, nacemos como enemigos de Dios. Aparentemente Jonás se le olvida eso. Aparente Jonás, la impresión que da la narrativa de Jonás es precisamente que a él, al olvidar precisamente que él fue un fugitivo de Dios, él al recibir el mandato del Señor, él se vuelve a convertir en un fugitivo de Dios. Es obvio que el estar huyendo de Dios ahora como profeta no es porque él pierda su salvación, no es porque él, es simplemente esta cuestión donde vamos a ver la providencia de Dios, una vez más, la providencia de Dios, orquestando las cosas en su rebeldía, en su condición de fugitivo, que el Señor va a usar una tormenta, que el Señor va a usar una condición casi que lo lleva a la muerte. ¿Para qué? Para hacerlo regresar hacia Él. E inclusive, ese es el principio que hemos estado hablando y una vez más, quiero recordarles que ahí está el chat, queremos preguntas, queremos comentarios y sea el chat aquí en Zoom, obviamente en los medios sociales, en Facebook. Por favor, queremos leer de ustedes. El Pastor Miranda nos va a hacer el favor de checar ambos chats y tomar un tiempo en unos cuantos minutos para ver si hay comentarios o preguntas, pero aquí está el punto. Yo argumentaría que lo que está en la pantalla, sí está describiendo otra vez el hecho de es el síntoma, pero la razón de dónde emana esta condición de ser fugitivo, precisamente en el caso de Jonás, y es donde encontramos su actitud en moverse en dirección opuesta a lo que él había mandado, ¿sí? Porque él lo había mandado precisamente a una nación de lo cual les caracterizaba, ¿qué cosa? Otra vez, el punto no era cambiar la conducta de Asiria o de los de Nínive. Ese no era el punto, era cambiar el corazón de ellos. Y el único que puede hacer el cambio, y aquí está otro principio, por favor, véame tantito. Estoy por decir algo sumamente importante. Porque conocemos la historia y sabemos que va a haber un avivamiento en Nínive, ¿verdad? O sea, va a suceder lo que Jonás estaba tratando de evitar, que se arrepintieran, porque Dios es un Dios de compasión y misericordia. Pero aquí está el punto. La transformación de esta gente, donde dejan de ser fugitivos y donde ahora ellos son regenerados por el poder del Evangelio, la transformación de ellos, aunque Dios en su soberanía y en su providencia no solamente escoge salvar, pero también escoge los medios de cómo salva. En este caso, el medio que él había escogido es precisamente Jonás. Él trata de cambiar la historia, la soberanía de Dios y su providencia va a tomar precedencia sobre esto, pero aquí está mi punto, que al final de la conversación, la transformación de esta generación o de esta comunidad o de este imperio, por favor escúchenme, no, que es el caso tuyo y el mío, es el caso de este grupo de misioneros yendo a Chile este fin de semana o el resto de esta semana, los próximos días, no depende de el vehículo, depende del Evangelio. Quien transforma no es el predicador. Quien transforma no... Y menciono esto porque este predicador, que debió de haber sabido, trágicamente va en dirección opuesta. Y en medio de su rebeldía, en medio de todo este drama que estamos leyendo y que estamos por leer, adivinen qué, el Señor cumple sus propósitos. ¿Por qué? Porque el que salva es literalmente Dios. Es el que salva. ¿Por qué? Porque el que salva
y esto lo hemos dicho anteriormente, no está en las notas, pero se los digo, están tomando nota, la salvación que esta gente necesitaba en Nínive, principalmente, número uno, era precisamente de Dios mismo, era precisamente de la ira de Dios. Entonces, la manera en que Dios salva al hombre de Dios mismo, de Él mismo, es el Dios que no tiene opción, y estamos por leer esto ahorita con respecto a Jonás, es la cuestión de que lo salva al hombre de Dios mismo, porque el Dios de la Biblia demanda perfección, demanda justicia, demanda que alguien pague por ser fugitivos de Él. ¿Y qué es lo que hizo en su misericordia el Señor? Precisamente, así como, inclusive, y usando un tipo de tipología o de comparación, así como en medio de esta actitud de fugitivo, de huir del llamado de Dios, hablando de Jonás, Dios usa una tormenta, Dios usa marineros paganos, Dios usa inclusive el ser arrojado al fondo del mar. La salvación de este varón es precisamente el ser tomado por un pez. Y menciono todo esto porque el Dios que demanda obediencia, demanda perfección, demanda justicia, viendo esta conversación a través del Nuevo Testamento, a través de la persona de Cristo que está por encima del Antiguo y Nuevo Testamento, entendemos que en su gracia, en su misericordia, Dios no bajó el estándar. Dios no negoció los principios y su santidad y su justicia y su perfección. Lo que hizo es que proveyó al justificador. No es más, Dios proveyó al justificador. Entonces, mantengamos ese contexto en la conversación porque obviamente vamos a llegar al punto donde vamos a hablar acerca de esa transformación de esta gente. Vamos a hablar del evangelio penetrando la vida de esos hombres y transformando literalmente la convicción de arrepentimiento y de fe en la fidelidad de Dios. Pero en este caso, mi punto que estaba tratando de hacer era simplemente de que no se trata de él. No se trata de el comunicador, del predicador, del evangelista. Se trata de qué cosa? Del contenido, del objeto, del mensaje. Y por eso es que regreso a lo que dije al principio. Esta es la razón por qué en la predicación el texto determina qué cosa? El sermón. De otra manera, nos vamos a frustrar como pastores, como predicadores y decir por qué la gente no responde, por qué la iglesia no está creciendo, por qué, en fin, y esto, y yo argumentaría, porque potencialmente estamos poniendo el enfoque en quién, en la habilidad que yo tengo, mi pasión, en mi entrega, en mi dedicación, en mi llamado, en mis estudios, en mi experiencia. No, es importante todo eso y es obvio que es importante el vehículo o el instrumento que Dios escoja. Lo estamos ejemplificando con la vida de Jonás. Pero al final de la conversación, importante que es Jonás, al final de la conversación, importante que es la nación de Asiria, importante que es ver la manera en que Dios está moviéndose a través de la historia en ese plan eterno de redención para el ser humano. Escuchen lo que voy a decir. La salvación emana exclusivamente del poder en el Evangelio, porque el Evangelio es una persona, es la persona de Jesucristo, es la esencia de Cristo, es lo que Cristo dice de su persona y es la obra de Cristo, es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo. Entonces, esta semana, conforme salen a evangelizar, conforme salen como misioneros, estamos hablando del país de Chile, y yo sé que este mensaje se está llevando a cabo por todos lados. Este fin de semana, ya estamos a un día para entrar en lo que es fin de semana, el viernes, ¿verdad? Al predicar el evangelio, tenemos que recordar que el mensaje de lo que estamos predicando, independientemente de ese Antiguo Testamento, si es Nuevo Testamento, tiene que estar centrado en una sola persona. Y esa persona es, otra vez, el carácter, la esencia de Cristo Jesús, conectado, expresado en su estilo de vida. No solamente lo que él dijo de él como individuo, entonces como predicador, como evangelista, tengo que tener la habilidad de poder articular el carácter de Cristo, los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo. Que eso lleva a qué cosa? Otra vez, a la actitud de Cristo, el estilo de vida de Cristo. Eso es el consejo de Dios en su totalidad para poder ver este evangelio ser proclamado a través de las naciones. Trágicamente todo esto va a ser negociado por Jonás. Trágicamente Jonás está ya en una condición donde el ser fugitivo de Dios lo va a llevar a experimentar consecuencias serias. Y este es otro principio que es bueno recordar, porque el Dios de la Biblia, dentro de su providencia, dentro de su misericordia y su gracia, que es lo que estamos hablando esta noche, adivinen qué, gracia es precisamente el que Dios nos permite. Dios le va a permitir a Jonás experimentar las consecuencias de su actitud
de fugitivo. ¿Qué es el problema de esto? Sí, parte de ello es lo que hemos estado hablando, donde Jonás, y aquí está la confusión de Jonás. Aquí es donde Jonás se olvidó de la gracia de Dios porque él enfatizó, si ustedes regresan al capítulo 1 y bueno, todo el libro de Jonás, él comete el error, y ese es el error que todos cometemos, porque otra vez, estamos hablando de alguien que debió de haber sabido, estamos hablando de alguien que era parte del pueblo de Dios, estamos hablando de alguien que había sido elegido para servir a Dios como profeta, y él debió de haber sabido, él debió de haber recordado que su experiencia de llamamiento, que su experiencia de ser parte de ese grupo selecto para haber sido escogido en todo lo que estamos describiendo, era simplemente el vehículo para que esa experiencia, cuando el llamamiento surgió, cuando era para que se convirtiera en un estilo de vida. Todo esto lo menciono porque lo que el común denominador que encontramos en la historia, en la narrativa de Jonás, es precisamente la exaltación, es precisamente eventualmente, no solamente es exaltado, no solamente es idolatrado, pero eventualmente es satanizado. ¿Qué cosa? Su vocación, su color de piel, su prejuicio, porque él no quería ver a estos ninivetas ser transformados. Él no quería ver a esta generación de idólatras ser transformados, porque ellos merecían, ¿qué cosa? Ser aniquilados. Les dije la semana pasada, estamos a unos 30, 40 años de la tragedia donde estos asirios vienen y van a devastar las 10 tribus del reino del norte, que es donde él profetizaba. Entonces, había una, entre comillas, vean mis comillas, justificación donde existía ese prejuicio, pero voy a decir una vez más, ese prejuicio donde él veía la paja en el ojo de esta generación de asirios, que inevitablemente le obstaculizaba el ver qué cosa, la paja en el propio es transformado, es expresado de lo que ven en la pantalla, porque él exaltaba su judaísmo, él exaltaba su patriotismo, él exaltaba y él pensaba que el rehusar y el moverse en dirección, rehusar obedecer y moverse en dirección opuesta era para proteger al pueblo de Dios, era para proteger, sí, otra vez, escuchen lo que está pasando, porque muchos hacemos esto, muchos cometemos el error de pensar que lo que estamos haciendo, lo que estamos elaborando es para proteger, es para cuidar lo que Dios me ha dado. No, otra vez, escuchen. ¿Sí? Importante que era el judaísmo de este varón, importante que era el llamado como profeta, importante que es el hecho de que tú y yo como padres, como abuelos, como hijos, como jóvenes, lo que sea, como señorita, importante que es lo que somos, no puede ser esto lo más importante, no puede ser lo que sentimos, lo que pensamos, mi experiencia, dónde vengo, hacia dónde voy, eso no puede ser, es precisamente lo que hace el Evangelio transforma esa supremacía personal, ese argumento que tenemos en la vida constantemente de literalmente exaltar mi persona, ¿sí? Donde literalmente este orden es invertido a través del Evangelio. En fin, esto lo he explicado anteriormente, quiero que lo recuerden, porque observen esto, aquí está el epicentro de esto, y aquí está el epicentro, la médula de todo lo que estamos hablando, porque es al final, en otras palabras, ese es el problema. Cuando esto es invertido, porque es lo que va a narrar el proceso del capítulo 2, esto va a ser invertido, donde en lugar de empezar con él, su disciplina, su judaísmo y todo eso, él va a entender que inicia con quién. ¿Qué es la doctrina? La doctrina, otra vez, son los pensamientos de Cristo, es la teología de Cristo, es la perspectiva. La doctrina es la cosmovisión de Cristo, es la idiosincrasia de Cristo. Sí, esa doctrina, vean tantito, eso que acabo de escribir de Cristo, en la doctrina implica también la expresión, la cristalización, la razón por la cual ese Cristo no solamente nace a través de una virgen, pero vive por 33 años, porque esa doctrina, esos pensamientos, esa teología de Cristo, que es lo que describe la Biblia, eventualmente es expresada ¿en qué cosa? En un estilo de vida. Entonces, cuando esto es invertido y Jonás entiende el mensaje, cuando tú y yo entendemos que no se trata de mi trasfondo, experiencia, cultura, sueño, llamado, lo que sea, pero se trata de ¿qué? De la centralidad de Cristo. Observen lo que sucede, porque les estoy dando el final de la película. Esto es lo que sucede. Jonás hace esta confesión en el versículo 8. Los que confían ¿en qué cosa? En vanos ídolos. Otra vez, confían en lo que hemos hecho, ¿verdad? Todo aquello que se antepone a la centralidad del carácter de Dios, que es lo que revela la doctrina, es un ídolo. Y Jonás va a decir, los que confían en sus vanos ídolos, incluyéndose a él, e incluyendo a los idólatras, a los cuales tiene que ir a predicarles, que él no quiere predicarles, dice, su propia misericordia abandonan.
En el versículo 9, ese es el epicentro del capítulo 2 y muchos dicen que es el epicentro de todo el libro. Mas yo con voz de acción de, ¿qué cosa? De acción de gracias. Acuérdense, anteriormente, antes de que le sucediera la transformación a él o esta reconciliación con Dios, en lugar de gratitud, él manifestó ¿qué cosa? Rebeldía. Ahora tiene una voz de... por favor, véanme tantito. Esto que estamos leyendo, él lo está confesando dentro del pez. Esto no lo está confesando como testimonio después de que salió del pez. ¿Qué estoy diciendo? Que vean la gracia, observemos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la garantía de que la cosa va a cambiar. La gracia de Dios es de que Él me cambia antes de que cambien las circunstancias. Porque de otra manera seguiremos siendo esclavos o fugitivos de Dios, porque si Dios va a tener que cambiar mis circunstancias para yo confesar lo que está diciendo Jonás, para que haya un cambio en mí, vamos a terminar enfocándonos en qué cosa, en las circunstancias, o vamos a continuar perpetuando la mentalidad de que Dios es un tipo de simplemente no sé si puede empezar en una máquina de refrescos o de sodas, donde le echan una monedita y le apretan el botón y sale una soda. Muchas veces así vemos a Dios, donde le echo la monedita de la oración, la monedita del diezmo, la monedita de, ¿no es ese el evangelio de la prosperidad? Que dice que si tú das, el Señor te va a dar. No. La habilidad de dar es la gracia de Dios. En otras palabras, el dar, el ser generoso, el ser obediente, el contribuir, el ver la transformación del corazón de alguien, esa es la gracia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que aquí la garantía no es que iba a salir del pez, la garantía es que su corazón iba a ser transformado. Y en esa transformación, dice él, ahora con voz de acción de gracias, ¿qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Con acción de gracias voy a ofrecer sacrificios. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque ese es el contexto judío, es la manera en que él entendía lo que es la salvación de Jehová. Dice, lo que prometí, eso pagaré. Está hablando que otra vez, ¿a dónde va a tener que ir? Exactamente, va a tener que ir a Nínive. Exactamente lo que no quería hacer, va a hacerlo. Y escuchen esto. ¿Cuál es la razón que voy a hacer esto? ¿Cuál es la razón por qué voy a ir? La razón que voy a ir es porque me ha tocado experimentar como un fugitivo de Dios. Me ha tocado experimentar como alguien que debió de haber sabido, alguien que debió de haber recordado, alguien que trágicamente ha olvidado la gracia de Dios. Esto es lo que dice. Esa es la razón por qué lo que prometí pagaré. Porque la salvación, adivinen qué, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir amén ahí en el chat? La salvación es del Señor. Inclusive, esta noche, rápidamente, quiero que vean esto con respecto a esta gracia, porque lo que acabo de leer del versículo 8 y 9, esta es la gracia que él había olvidado. Sí, la definición de gracia es esta. Están escribiendo ahí, pueden ponerlo en el chat o quieren nada más hacer un comentario. Gracia es simplemente, y esta es una definición personal, simplemente otra vez leyendo, poniendo, y recuerden, yo no he tenido en 50 años, cumplí 50 años hace algunos días, en 50 años no he tenido un pensamiento original, ¿verdad? Siempre son de alguien o vienen la combinación de diferentes cosas. Pero aquí es el punto. Gracia simplemente es la habilidad dada por Dios. Habilidad dada por Dios. Entonces traduzcan esto en habilidad como libre albedrío. Gracias de ejercer el libre albedrío, la habilidad de escoger, es la habilidad de, otra vez, dada por Dios, ¿de qué cosa? De creer, y aquí es donde entra la fe, porque la fe es la gracia de Dios, ¿verdad? Se le llama fe. Es la habilidad de creer, ¿qué cosa? Que Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que salva? Exactamente. Y literalmente, cuando lo puse en mayúscula, porque estamos hablando de quién, ¿sí? Estamos hablando de la supremacía de Dios. Es la habilidad dada por Dios de creer que Él es creíble. Y aquí tengo un error gramatical o lo escribí mal, porque en lugar de decir en un mundo de incredulidad, debo de decir en mi mundo de incredulidad. Porque acuérdense que la gracia de Dios, lo primero que expone la gracia de Dios es que por naturaleza yo soy fugitivo de Dios. No estoy buscando. En otras palabras, la gracia de Dios no es que simplemente Dios confirme, afirme, Dios solidariza mi pasión por Dios. Por naturaleza somos fugitivos de Dios, somos enemigos de Dios, por naturaleza, y otra vez, por favor, escúchenme, estamos hablando de un profeta, estamos hablando, y probablemente esta noche no es excepción, la mayoría de nosotros ya somos creyentes. Y otra vez, por favor, escúchenme, esta cuestión de ser fugitivo de Dios
es que dentro de nuestra relación con Dios, ya existente, dentro de esa gracia que nos ha salvado, hemos regresado a los rudimentos de la ley. Hemos cometido el error de pensar que la gracia es un evento del pasado, es un evento cuando conocí al Señor, pero ahora, si realmente voy a llegar al cielo, si realmente y empiezas a poner ahí todas las cosas que necesitas hacer, va a depender de qué cosa, de mis disciplinas, de mi compromiso, y empiezas a enlistar, ¿sí? Por eso estoy diciendo que vivimos hoy en día como seguidores de Jesús en un mundo de incredulidad. Trágicamente, como generación, como seguidores de Cristo, continuamos siendo guiados por vista en lugar de ¿qué cosa? En lugar de fe, que en este caso es esa habilidad. Fe es simplemente la habilidad dada por ¿quién? Esa es la gracia. Gracia es la habilidad que Dios me da. Es algo inmerecido. No lo estoy pidiendo ni lo estoy buscando. Y ven lo que voy a decir. Y Él no tiene obligación de dármela, mas sin embargo, en su favor, en su gracia, Él me da esa habilidad de creer que Él es ¿qué cosa? Que Él es creíble, que Él es veraz, que lo que Él ha dicho literalmente se va a cumplir. Otra vez, esto es lo que literalmente es, adivinen qué cosa, el nacimiento, el segundo nacimiento, el nacer de nuevo, ¿sí? Y eso de nacer de nuevo, una vez más, no sé si esto está sonando como disco rayado, no voy a pedir disculpas por estar enfatizando este principio, porque siento y estoy convencido que ese es uno de los principios más confusos que, otra vez, en la predicación moralista de hoy en día, en la predicación que está gobernada y empujada por eso es lo que necesito que haga la iglesia, eso es lo que necesito que haga mi hijo, y todo ese tipo de mentalidad moralista, ¿sí? Hemos enfatizado el volver a nacer, pero volver a nacer, que habla de tener acceso a Dios, convenencieramente olvidamos, convenencieramente ignoramos que antes éramos aborrecedores de ese Dios. Aborrecíamos a Dios. Y otra vez suena ofensivo, yo sé, porque la mayoría piensa que somos buenas personas, que nacimos en la iglesia, que mi papá fue, no sé, y mi abuelita me enseñó, y otra vez no sé cómo implorar mi caso, no sé cómo compartir este mensaje, de tal manera que entendamos que la condición del hombre no es una condición saludable ni merecedora de esa gracia. Gracia es recordar que literalmente tenemos acceso al Dios que voluntariamente, por obligación y por ley, aborrecíamos anteriormente. No porque, ven esto, esta gracia no es tanto por lo que hay en mi corazón o en tu corazón. Esta gracia es simplemente por lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hay en el corazón de nosotros? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jonás? Era desobediencia, era moverse en dirección opuesta, era subirse a un barco en el cual es interesante que en su aborrecer este mandato de Dios, aborrecer la doctrina, en lugar de obedecer lo que Dios había establecido, él se mueve en dirección opuesta. ¿Se dan cuenta cómo en este moverse, yo voy a argumentar, aunque la Biblia no da detalles, pero él en su moverse en dirección opuesta, es sumamente interesante que se aparece un barco que no batalla para encontrar. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nos rebelamos, cuando somos fugitivos de Dios, Satanás tiene la habilidad de poner todo, orquestarlo para que ese aborrecimiento o esa desobediencia florece sin ningún problema. En fin, aquí donde tenemos que recordar que esa condición del corazón de Dios, en contraste a la de nosotros, Pablo lo expresa de esta manera, porque Dios demuestra, ¿qué cosa? Lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? En su corazón existe esa gracia, ese amor, ¿para con quién? Para con los que le aborrecemos o le aborrecíamos, en que siendo aún, ¿qué cosa? Fugitivos de Dios. Adivinen qué cosa. ¿Qué es lo que hizo él? Manifestó su gracia. Esta cuestión de ser fugitivo de Dios, de acuerdo a Romanos 5:8, es que Dios responsabilizó a Cristo de nuestra actitud de fugitivo. Trató a Cristo como el fugitivo. Trató a Cristo como Jonás. ¿Ven lo que voy a decir? Aquí es el principio. Trató a Cristo como Jonás. La única diferencia entre Cristo con Jonás, si quieren usar un tipo de tipología en esto o comparación, es de que Cristo fue arrojado al mar, nada más que, vean esto, en Jonás se aparece el pez, cuando Jonás es literalmente, y la imagen no es tanto de que aventaron a Jonás al mar y cuando iba en el aire un pez salió y lo agarró, ¿sí? Así como las películas de Jurassic Park. No, la impresión, la imagen es que literalmente él va hasta el fondo. Ahorita estamos por leer cómo él va hasta el fondo y en el fondo es que el pez lo rescata. El pez lo salva, ¿de qué cosa? De la muerte. En comparación a Cristo, Cristo fue arrojado a un mar también. Y adivinen quién lo rescató. Absolutamente nadie, porque Él murió. Él entregó su vida por aquellos que éramos enemigos de Dios. Si es que captamos la magnitud de esta gracia,
Si captamos que en este caso es algo que Jonás tiene que reconectar y que en unos cuantos capítulos, en cuantos versículos va a tener que ir a predicar. Y escúcheme por favor, esa es la razón. Todo eso que estoy explicando es la razón por qué esa generación de asirios, esa ciudad de Nínive, son salvos. Exclusivamente por la gracia de Dios. La razón que tú y yo esta noche podemos sentir la paz de Cristo. Saber que nada nos puede separar de Él. No es por lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. No es por lo que sabemos o lo que hemos logrado. Es exclusivamente por su gracia. Y otra vez enfatizo eso porque yo sé que muchos de nosotros estamos batallando. Yo sé que se nos ha olvidado este lenguaje. Yo sé que nos hemos sentido la traición de otros. Yo sé que estamos batallando para perdonar a otros. Yo sé que batallamos para perdonarnos a nosotros mismos. Muchas de las veces es exclusivamente la gracia del Señor. Y aquí es donde quiero invitarles. ¿Están tomando nota? Esto es gracia. Gracia, estoy dando ejemplos de gracia. Gracia es la habilidad de dejar de escuchar a mi corazón y ahora es empezar a hablar a mi corazón. ¿Por qué? Porque otra vez, en el argumento de Jonás, él empezó a escuchar su corazón, racismo, prejuicio, no merecen ser salvos, hablando de los asirios, hablando de la ciudad de Nínive, merecen el juicio de Dios, merecen el castigo de Dios, por lo tanto rehúso, está escuchando su corazón. Su corazón, otra vez, está dictaminando sus acciones. Entonces, en lugar de escuchar mi corazón, gracia es que ahora empiezo, ¿qué cosa? A hablar al corazón. Ahora, una vez más. Y yo sé que me estoy tardando un poquito en llegar a lo que es el texto, pero esto es importante, o por lo menos creo que es importante. Esto que está en la pantalla, si esto es verdad, mientras sigamos predicando sermones moralistas, mientras nuestro enfoque y nuestro motor de arranque sea la aplicación, lo que la gente necesita hacer, véame tantito, sí. El problema va a ser, cuando hablamos de nuestra generación, cuando hablamos de tus hijos, de nuestros nietos, este va a ser el problema, pastor. Es de que en un momento dado, este principio, este contraste, la iglesia lo puede asimilar, lo puede creer y afirmar, pero cuando se trata de hablar al corazón, si la iglesia no conoce, si nuestro hogar no conoce las escrituras, mi pregunta es, ¿qué van a hablar? Porque esto no es terapia, esto no es simplemente un tipo de motivación, un tipo de inspiración para que la persona no vuelva. No. Estamos hablando que lo que tienes que hablar al corazón es la autoridad de Dios en su palabra. Por eso es que en la exposición de la palabra, en el compartir la palabra, tiene que ser la palabra, no lo que pensamos de la palabra. No lo que significa en nuestro contexto la palabra. Lo que significa y lo que pensamos es importante y eventualmente hay que contextualizarla, hay que aplicarla, hay que traerla en una situación donde la gente sepa qué hacer con el mensaje. Pero lo que transforma el corazón, lo que necesita el corazón del hombre, porque acuérdense que como en el corazón del hombre somos fugitivos de Dios, lo que necesita escuchar el corazón. Lo que necesito hablar a mi corazón es la palabra. Si seguimos ignorando la palabra, lo que vamos a hablar simplemente es lo que alguien más piensa, lo que dice Facebook, lo que dice, ¿sí me explico? Y otra vez, alguien está hablando al corazón del hombre. Y esa es la razón, este es mi argumento. Esa es la razón porque hoy en día, en la mayoría de nosotros como cristianos, hoy en día no estamos hablando al corazón porque no tenemos nada que decir, porque no conocemos la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando el corazón. Y la última vez que yo chequé, lo que abunda en el corazón es colesterol. Así es que no nos conviene escuchar el corazón. En fin, aquí hay 3 diferentes casos para comparar esto. El primer caso es simplemente la persona que otra vez, porque su motor de arranque son sus disciplinas, su judaísmo, su prejuicio en el caso de Jonás, es ahí donde el pecado lo va a minimizar y le va a llamar errores. Es una manera de interpretar esto que estamos hablando. Segundo caso, con respecto a esto, es el tipo de actitud donde pensamos que la gracia es aquello que Dios me debe. Si realmente en mí no hay pecado, solamente son errores, deslices, fue una situación y empiezo a justificar mi condición, entonces Dios me la debe, ¿verdad? La gracia es lo que Dios me debe, por lo tanto, nada malo tiene que pasarme, porque como el motor de arranque es lo que hago, Dios me debe, ¿verdad? O sea, tiene que irme bien, porque, observa mi fidelidad al Señor. En fin, caso número 2 es cuando potencialmente estamos basados en la doctrina, pero eso lo que hace, empezamos a minimizar la misericordia de Dios. Cuando empezamos a idolatrar la Biblia,
y convenencieramente venimos a la palabra de Dios para extraer lo que nos conviene, vamos a minimizar de tal manera que se nos olvida que ya sea que estemos en este espectro, ya sea que estemos en este otro, que el péndulo se mueva a este otro extremo, sí, todos necesitamos de esa misericordia de Dios. Y lo último es simplemente recordar una vez más que en este caso la doctrina manifiesta la gracia de Dios. Estas disciplinas simplemente nos recuerdan, en este caso, porque son los casos que estoy diciendo, es ese balance donde en un momento dado, vean lo que voy a decir, cuando está basado en la doctrina que es la gracia de Dios, me doy cuenta que en mis disciplinas, en la manera en que conduzco mi vida, es en un contexto donde ahora tengo la habilidad, en medio de una tormenta, en medio de estar dentro de un pez, adivinen qué habilidad tengo. Tengo la habilidad que la gracia no es que voy a salir del pez o de la tormenta. La gracia es que tengo la habilidad de adorar a Dios en medio de, no por, pero en medio de la tormenta. ¿Sí vemos la diferencia ahí? En fin, el punto que quiero recordarles, y esto lo han visto de mí anteriormente, es que gracia por naturaleza, adivinen qué, es algo que Dios da voluntariamente. Dios nos debe absolutamente nada. Dios, el momento en que la demandamos es el momento en que deja de ser gracia. Tiene que ser voluntaria. Por gracia sois, ¿qué cosa dice Pablo en Efesios? Sois salvos. Es algo que Dios voluntariamente, en otras palabras, aquí está el punto, cuando si esta gracia es voluntaria. Eso implica que la pregunta no es por qué algunos van al cielo. Perdón, la pregunta no es por qué algunos van al infierno. ¿Sí? La pregunta es por qué algunos van al cielo, porque en cuestión de lo que merecemos es literalmente ir todos al infierno. Entonces, lo sorprendente no es que algunos vayan al infierno, lo sorprendente es que algunos vayan al cielo. Lo sorprendente no es que Cristo sea el único camino hacia el Padre, lo sorprendente es que haya camino al Padre, porque no somos merecedores absolutamente de nada en cuestión de ello. En este capítulo número 2, en el versículo 1, rápidamente empieza él a presentar otra vez esta oración, este sentir en medio del descubrimiento o redescubrimiento de esta gracia. Pastor Miranda, no sé si hay comentarios o preguntas antes de moverme a lo que es el texto. Quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente. Si habrá algún comentario o pregunta. Bueno, sí, es una excelente pregunta porque esa pregunta, lo que está haciendo esa pregunta, que es legítima y genuina, pero esa pregunta está hecha, hasta donde alcanzo a entender, está hecha basada en la receptividad del individuo, o en este caso de Nínive, y basado en cómo ellos procesan ese mensaje de salvación. Ahora, no tenemos control de cómo la gente lo procesa, cómo lo entiende. Hemos hablado que la gente va a ser salva. En este caso, en Nínive, van a ser salvos por gracia. Pero esta salvación de gracia es recordar también, y aquí es donde Jonás, o sea, y otra vez estoy leyendo entre líneas, ¿verdad? Pero yo entiendo este libro de Jonás, donde casi lo puedo ver como parte del mensaje que él está compartiendo de salvación a la comunidad de Nínive. Porque si ustedes observan, y aquí está la pregunta que están haciendo, excelente pregunta, Jonás es alguien que fue llamado por Dios, pero está viviendo en desobediencia, ¿verdad? Entonces la pregunta que están haciendo es qué hacer cuando la gente que recibe el mensaje no quiere obedecer. Es obvio que Jonás está ilustrando que esa es una anomalía, que es una distorsión del evangelio, que eso no es el evangelio. Entonces, por una parte, no tenemos control de ello, pero por eso es que la salvación, y esto es lo que los padres de la iglesia reformadores han hablado, donde no hay salvación fuera de la iglesia, no es porque la iglesia salve, pero la iglesia es la que vuelve a casar, es la que vuelve a fusionar precisamente esa experiencia de justificación con el proceso de santificación. Porque la santificación es precisamente por lo cual la justificación sucedió. Una vez más, somos justificados para ser santificados. Eso implica que no podemos dividirlo,
que no es la experiencia donde dices, encontré a Cristo cuando tenía 14 años, en una experiencia de un culto, de un campamento, pero hasta los 27 realmente tomé esto en serio. Así es que de los 14 a los 27, pues anduve para allá y para acá. Eso no es el Evangelio. Eso no es el propósito del Evangelio. Que el Señor en su misericordia usa a uno sus años de rebeldía, o usa, en este caso, a Jonás en medio de toda su drama y su experiencia. Es obvio que Dios no está tronándose los dedos, ni está mordiéndose las uñas para ver en qué momento tomamos en serio este evangelio u obedecemos. Pero por una parte eso es mi respuesta. Por la otra parte, y otra vez, voy a regresar a la misma canción. Yo argumentaría que el problema de mucha gente, de muchos hijos, nietos, miembros de iglesias, que no estamos obedeciendo lo que afirmamos en nuestra conversación, es porque mucha de la predicación hoy en día es moralista. Es una predicación basada en lo que hay que hacer. Es en el cambiar o el transformar la conducta del hombre. No, la conducta del hombre es el producto de la transformación del evangelio. Y entre paréntesis, un paréntesis muy, muy grande, que va a ser controversial, pero lo voy a hacer como quiera. Si una persona, porque hablamos de obediencia, ¿verdad? Confiaron en Cristo, pero no obedecen. Si una persona hace o vive una desobediencia habitual, el argumento va a ser que nunca fue salva esa persona. Porque Jonás está ilustrando esto. Estamos en el capítulo 2 y en el capítulo 2 ya invirtió la situación. Escuchemos las palabras de Jonás. En otras palabras, es cierto que en el capítulo 1 se fue en dirección opuesta. Es cierto que fue un fugitivo de Dios, no tanto porque perdió la salvación, pero pues estaba viviendo como si no hubiera Dios, ¿verdad? Es el punto. La ironía del capítulo 1 es que los marineros paganos tenían más fe y fueron más obedientes a Dios que el profeta, que debe de haber sabido y debe de haber sido obediente al Señor. Entonces el punto es este. El punto es de que, y otra vez, esto puede ser controversial y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero si el libro de Jonás terminara con el capítulo 1 en desobediencia, tendríamos que argumentar que este fue un profeta falso, que no era un servidor de Dios, que no era un seguidor del Dios verdadero. Porque es obvio que Jonás ilustra a la nación de Israel. Jonás ilustra la vida tuya y mía en cuestión de que pasamos por etapas, circunstancias donde la desobediencia, otra vez, llegamos a ese punto de desobediencia. Pero esa desobediencia tiene un retorno donde regresamos precisamente, ¿qué cosa? Por favor, escúchenme. ¿Regresamos qué cosa? Regresamos por la misma gracia que nos salvó. Porque es lo que está diciendo él. Es lo que está por enseñarnos. Lo que hace que él afirme el versículo 8, el versículo 9 de este capítulo 2 que acabamos de leer, porque le leí el final de la conversación, lo que hace que haya ese retorno, como en la carretera, un retorno hacia Dios, es la misma gracia. Él no regresó a Dios porque simplemente las circunstancias lo obligaron, porque estaba adentro. Todo eso fueron los vehículos o fue la providencia de Dios que hace, que propicia. Es otra vez como el predicador. Cuando el predicador comparte, cuando el pastor comparte, cuando una experiencia te lleva a encontrarte con Dios, ese es el vehículo. Pero quien hace el cambio es Dios. Quien transforma es Dios. E inclusive, ustedes recordarán esto de la introducción. En la introducción la semana pasada, y eso está en las notas de Dr. Bob, en el comentario bíblico gratuito, hablamos la semana pasada de que este libro muestra la soberanía de Dios sobre el profeta, la soberanía de Dios sobre la nación de Israel, la soberanía de Dios sobre una nación pagana, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Porque ¿quién es el que controla esa tormenta? Adivinen quién era. Era Dios. ¿Quién controla el pez? Es Dios. ¿Qué es el punto ¿Quién es el personaje central del libro de Jonás? No es el pez. Mucho menos Jonás. Adivinen quién es. Es el mismo personaje central de toda la Biblia. Por eso la predicación tiene que estar basada ¿en quién? Exclusivamente en la persona de Dios. Entonces, otra vez, a lo mejor esta pregunta con respecto a por qué la gente no obedece, hay diferentes componentes. Es otra vez ese libre albedrío, ¿verdad? Cada quien decide y somos responsables de ello, o por lo menos Dios nos hace responsables de obediencia o desobediencia. Y la otra es, otra vez, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Estamos dando el consejo completo con respecto a la salvación, de que esa experiencia de entregarme a Cristo no es la meta, es el principio de la conversación donde debe llevarnos a caminar en similitud a Cristo. Segunda pregunta, pastor, háblame. ¿Está tu micrófono? Ok.
Ok, la diferencia de predicar a Cristo y predicar lo que otros piensan de Cristo definitivamente es Cristo. O sea, no hay, por eso es que tenemos esa revelación en cuestión de la Biblia, en cuestión de la centralidad. Y bueno, cuando hablamos de la persona de Cristo, por eso, y no lo tengo en la pantalla ahorita, no lo tengo en las notas, pero ustedes recordarán que hablamos de cristología, misionología y eclesiología, y hablar de lo que es el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la esencia de Cristo, los pensamientos de Cristo, la teología de Cristo, el sentir de Cristo, que obviamente es expresado y es afirmado, es cumplido a través de las escrituras. Ahora, esa esencia de Cristo, esos pensamientos, ese carácter de Cristo, por favor, véanme tantito, es expresado en su obediencia, es expresado en su sumisión, es expresado en la manera en que Él lleva a cabo precisamente todos estos mandamientos que están aquí. Entonces, ¿cómo saber si estamos predicando a Cristo? Definitivamente tiene que ser a través de su palabra. Número uno, es su palabra. Tenemos que predicar su palabra, porque esas son las palabras de Cristo, son los pensamientos de Cristo, es precisamente el sentir de Cristo. Por una parte es la palabra. Por otra parte, y entre paréntesis, cuando hablamos de palabra, acuérdense de esto, porque lo dije hace un momento, esta palabra de Dios se interpreta, se lee, se comparte, se procesa, se expresa corporalmente. Hablar de un predicador o de un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie, pero de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, sería un signo de pregunta muy grande en cuestión de tener una interpretación correcta si la persona vive en esta isla, en esta vida separada de la comunidad de Cristo. Entonces, es un libro que se interpreta corporalmente. Entonces, definitivamente es la palabra de Dios. La otra cosa es el empoderamiento de su espíritu. Es la plenitud de su espíritu, porque el espíritu solamente va a afirmar, va a activar, va a empoderar lo que está de acuerdo a su palabra. Una de las características, ustedes lo saben esto, y otra vez hay que leer la Biblia, pero Antiguo Testamento, profetas falsos, Nuevo Testamento, falsos maestros, vean lo que voy a decir, es varias cosas. Uno es mensaje que va en contra de la naturaleza de Cristo, va en contra del carácter de Cristo. El mensaje va en contra de lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Esa es una señal de alguien que no está predicando a Cristo. Cuando su mensaje está basado o está contradiciendo los pensamientos, el sentir, las enseñanzas y en este caso la actitud o la conducta de Cristo. Número dos, aquí está otra manera de poder ver qué es legítimo, qué no es legítimo. Falsos profetas, falsos maestros, Antiguo y Nuevo Testamento, es cuando nuestro mensaje no va de acuerdo a nuestro estilo de vida. O sea, tiene que estar interconectado, ¿no es cierto? Es el problema de Jonás. Profeta de Dios, pierde su autoridad. No tiene autoridad para poder hablar de la gracia de Dios porque él está viviendo en dirección opuesta a esa gracia de Dios. Está exaltando otra vez su judaísmo, su elitismo, su nacionalismo. Está pensando en la nación de Israel y estos malvados que son una amenaza latente contra Israel. Por eso no quiere ir a predicar, porque él exalta su nacionalismo. Entonces, toda persona que empiece a exaltar algo o alguien más, y aquí es donde quiero que me escuchen, por favor, yo sé que tenemos gente conectada de un montón de trasfondos y de denominaciones, pero hablando a mis hermanos bautistas, ¿sí? Aquí es donde tenemos que tener cuidado que nuestras tradiciones, que nuestra denominación, que nuestras preferencias personales no toman precedencia sobre la persona de Cristo. Y otra vez, aquí es donde entran los famosos puntos ciegos, ¿verdad? Que hemos hablado, de los espejos laterales, donde hay un punto donde no alcanzamos a ver. Eso no sea a todos. Por eso regreso a la cuestión de la cuestión corporal. La cuestión corporal. Tenemos que tener esta conversación en corporalidad. ¿Por qué? Porque nadie tiene teología perfecta. Todos somos herejes, algunos somos de diferente nivel de herejía, ¿verdad? Pero todos necesitamos ayuda. Y la ayuda que necesitamos es precisamente no tanto de cuidarnos de doctrina falsa, lo cual tenemos que hacerlo, pero es cuidarme de quién? De mí mismo, de mi propia arrogancia, de mi propia autosuficiencia en pensar que ya llegué, ya lo tengo figurado esto. No, esa es una actitud en la cual, una vez más, constantemente estamos, por eso estamos aquí, porque constantemente estamos, ¿qué cosa? Aprendiendo. La frase que muchas veces se usa es el afilar esa hacha, ¿no? Pero adivinen quién es esa hacha, que adivinen quién es el que tiene el poder. Es precisamente el Dios de la Biblia. Ok, pastor, una pregunta más antes de continuar.
Definitivamente, pues creo que estás describiendo a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, porque no negaban a Dios, pero vivían como si no existiera Dios. Entonces, es el tipo, otra vez, recuerdan que puse disciplinas, doxología y doctrina. Es el tipo de cristianismo que está invertido. Es el cristianismo que, y otra vez, regresen al libro de Gálatas, regresen al libro de Filipenses, que es donde Pablo se da ese encontronazo con los judaizantes. Es esa mentalidad de regresar a los rudimentos de la ley. Y la cuestión de la ley es que en la ley es un pacto de obras, es un pacto que está basado en obediencia. El hombre no es salvo por obediencia, el hombre es salvo por la obediencia de Cristo, por eso hablamos de lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, ¿verdad? Es su obediencia la que nos salva, pero ya que somos salvos para obedecer. Nada más que aquí está el punto, la obediencia del cristiano es la obediencia de Cristo que es la que nos salvó. Entonces la obediencia de Cristo es redentora, pero la obediencia de Cristo también es para ser imitada. Es lo que ha sido depositado en nosotros. Es la doble transacción, lo que ha sido imputado, ¿verdad? Mi rebeldía fue transferida a Cristo, por eso el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado y muere. Él literalmente, la analogía que a ese momento, fue arrojado al mar como Jonás, nada más que no hubo pez que lo rescatara. Él murió. Literalmente fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Mi pecado fue transferido a él. Pero ahora su justicia, porque al ser arrojado al mar, no solamente fue arrojado injustamente, escuchen lo que voy a decir. Fue arrojado justamente. Cristo merecía ser arrojado al mar porque él se había responsabilizado de nuestra rebeldía. Entonces, en el componente legal, Cristo merecía morir ante el Padre cuando él voluntariamente se posiciona y dice, yo absorbo, yo soy el Cordero Santo de Dios, yo soy literalmente ese varón de dolores, soy el siervo sufriente. Él se posiciona ahí, entonces legalmente él merecía morir para poder pagar la deuda que teníamos con el Padre. Entonces su muerte es justificable desde el punto de vista de legalidad o de transferencia, pero aquí está el punto. Esa es la razón por qué enfatizo constantemente que hubiera sido en vano si al que echan al mar, usando la analogía de muerte, de ahogarse o de morir, echan al mar a un recién nacido, a un bebé, nace del vientre de María y lo avientan al mar, o lo crucifican, en este caso, que es lo que hicieron con Cristo, hubiera sido en vano porque la salvación del hombre es precisamente esa obra expiatoria, esa obra de sustitución, donde Cristo sustituye a Jonás, porque no hay pez que lo rescate a Cristo y él muere, pero cuando él sale victorioso del mar, de la tumba, cuando él sale de la tumba, adivinen qué, así como nuestra rebeldía, el ser fugitivos de Dios, enemigos de Dios, fue transferido a él y hace que su muerte sea legal, y no es legal en el sentido de que satisface las demandas de este libro, porque el alma que pecare, adivinen qué, esa morirá. Entonces él asume esa responsabilidad. No es que él haya pecado, él asumió la responsabilidad del pecado. ¿Sí ven la diferencia? Ok, entonces, así como eso fue lo que le orilló, lo que le llevó a posicionarse y eventualmente ser arrojado a ese mar y no hubo pez que lo rescatara, cuando él sale victorioso de la tumba, el salir de la tumba es precisamente, el salir Cristo de la tumba es precisamente por la manera en que él vivió su perfección en obediencia por los 33 años antes de ser arrojado. Entonces, su perfección a este libro garantizó que él no iba a ser mantenido, que no iba a ser dejado en el sepulcro, que iba a salir. Entonces, es un componente de sustitución, es un componente de garantía que va a salir, y aquí está lo hermoso del Evangelio, aquí está la gracia, porque todo lo que acabo de describir, en sustitución, en sacrificio, en entrega, obra expiatoria, todo lo que hace, y eso necesito que alguien lo escriba en el chat, todo lo que hace la obra expiatoria de Cristo es posicionarnos donde estaba el primer Adán. En otras palabras, lo que hace, lo que acabo de explicar, sacrificio, sustituto, arrojarse al mar en lugar de nosotros, todo lo que hace es perdonar nuestro pecado. Gente perdonada no va al cielo. Gente perdonada no tiene acceso a Dios. Tenemos que ser justificados. Entonces, cuando Cristo sale del mar o de la tumba, cuando sale victorioso y vence la muerte, vence el pecado, vence literalmente todo lo que habíamos causado nosotros por nuestra desobediencia, cuando Él sale, Él nos transfiere, Él nos acredita toda su perfección, toda su justicia. Y menciono todo eso porque es entonces que ahora somos reconciliados con Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que, ¿qué? Para los que estamos en Cristo. Estar en Cristo
así como Él estuvo en nosotros y le transferimos nuestro pecado. Y el que no conoció pecado por nosotros fue arrojado al mar. Él está en nosotros o estuvo en nosotros. Adivinen qué, ahora estamos en Cristo, donde ahora hemos sido investidos, hemos sido posicionados, hemos sido literalmente justificados. Ahora, aquí está la pregunta, porque la pregunta tiene que ver en cuestión de qué hacer cuando la gente no es receptible, cuando la gente, en este caso, en el caso de Nínive, y yo usé la nación de Israel como esto. Esta cuestión de ser justificados, una vez más, por favor escúchenme, esta justificación que tenemos en Cristo, este empoderamiento, esta posición, esta transformación de nuestra alma, véame tantito, no tiene nada que ver con la conducta que tenemos, con la apatía que podemos manifestar, con la cuestión de volver a caer como fugitivos, en este caso como Jonás, que desobedece y empieza a caminar. Por favor escúchenme, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque la razón por la cual somos transferidos, acreditados, imputados, la obediencia, la vida, los pensamientos de Cristo es exclusivamente por gracia. No sé si eso está claro esta noche. Todo esto que está explicando es la gracia de Dios. La pregunta que están haciendo es extremadamente importante, pero yo argumentaría que la pregunta que están haciendo es lo que sucede después de la experiencia de gracia. Ya que hemos sido salvos, ya que hemos experimentado la doble transacción que no tuvo nada que ver conmigo, de dónde vengo, qué hice, dónde estaba, qué me pasó, hacia dónde voy, nada. Es exclusivamente la vida de Cristo, exclusivamente la muerte de Cristo, exclusivamente la persona de Cristo, es exclusivamente la resurrección de Cristo, es exclusivamente es Cristo quien hace todo eso. Vean lo que voy a decir. Ahora sí podemos hablar de la pregunta que acaban de hacer. Entonces, la pregunta que acaban de hacer con respecto a la falta de receptividad, con la pregunta que donde la iglesia ha perdido su primer amor, donde potencialmente el nieto que antes iba a la iglesia, ahora, todo eso es importante. Y necesitamos hablar de eso. Y es precisamente lo que está haciendo Jonás. Jonás está hablando desde la perspectiva de alguien que como profeta, como siervo de Dios, se ha desviado. El problema en Nínive es que no se han desviado. El problema en Nínive es que son ignorantes de Dios. Entonces, hay dos componentes aquí que tenemos que tener bien claro. Una es, si ya eres salvo, potencialmente estamos desviándonos o constantemente nos desviamos. Tenemos que hablar de ello. Pero si no eres salvo, no podemos confundir este mensaje acá que estamos hablando con Jonás, porque lo que en este caso, los que no son salvos, lo que Nínive necesita no es un pez que lo rescate de su arrogancia o de su autosuficiencia con respecto a su frialdad o su desobediencia a Dios. Lo que Nínive necesita es a un Cristo que sea arrojado y que no haya ningún pez para que esa gente sea transformada. ¿Vemos la diferencia? Porque la confusión que hay hoy en día es que hoy en día predicamos el mensaje de Jonás o el mensaje de la vida de Jonás y lo queremos aplicar en la vida de gente no convertida. No, eso es moralismo. Es pensar que lo que la gente necesita nada más es un pez o es un nuevo matrimonio, una nueva iglesia. No. Nadie necesita nada. Si no conoces de Cristo, si no tienes la habilidad de articular quién es Cristo, de articular la obra de Cristo, de articular el carácter de Cristo, necesitas a Cristo. Pero una vez más, por eso es que lo que están por hacer ahora como misioneros en Chile, ir al norte y predicar, es precisamente esto que estamos hablando. Y lo que hace este evangelio, y espero que esta noche lo esté haciendo, este evangelio y hablar de la claridad de esta gracia, es que aquellos que por alguna razón estamos viviendo en desobediencia, aquellos que somos como Jonás, adivinen qué, véanme tantito, somos regresados a ese primer amor. Retomamos esta conversación una vez más. El reto de la iglesia hoy en día, el tuyo y el mío como cristianos, es ver esta gracia, la cual va a salvar a los de Nínive como algo habitual, no como algo, no solamente como una experiencia del pasado, sino como algo. Ahora, y yo sé que me estoy tomando bastante tiempo, pero hablar de estas preguntas es importante, Pastor Miranda. Una de las maneras de que yo argumentaría que la iglesia está confusa en esto que acabo de explicar, el mensaje hacia Jonás o a los Jonases y el mensaje a los de Nínive, ¿verdad? Espero que eso esté claro. Parte de la confusión, una de las maneras de saber que hay confusión, yo diría que es la manera en que el cristiano, Jonás, el cristiano, reaccionamos a la tragedia y el sufrimiento. Obviamente también la gente sin Cristo, es importante cómo reacciona, pero una vez más, la gente sin Cristo no tiene manera de poder procesar la vida o el sufrimiento de ninguna otra manera más que simplemente a través del hombre natural.
el karma que le llaman, o el destino, o el horóscopo, o no sé en qué otras cosas cree la gente, pero porque simplemente están perdidos. Pero el cristiano, la confusión que hay hoy en día sale a flote en medio del sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos? Regreso a esta cuestión de que Dios me debe o no me debe, porque la manera en que hemos reaccionado típicamente como cristianos, cuando las cosas no salen como pensamos, cuando la situación se ve confusa, reaccionamos como si Dios nos debiera. Entonces nos sorprende el sufrimiento. Actuamos como que si nosotros somos la excepción a la regla. Entonces, ahí es donde tenemos que otra vez regresar al consejo completo de Dios, la teología, la perspectiva bíblica del sufrimiento, obviamente, en fin, es una conversación donde entra la belleza de la iglesia, la belleza de cimentarnos en un lugar donde estemos debajo de la predicación del evangelio y donde la predicación, como predicadores, como pastores, asumamos la responsabilidad de alimentar a la grey. Porque ese es uno de los problemas hoy en día. Hoy en día encontramos siervos de Dios haciendo un montón de cosas. No estoy en contra de la obra que hacemos como en cuestión de la comunidad y, en fin, hay tantas cosas que podemos hacer, pero hemos sido negligentes a conocer, a estudiar, a compartir la enseñanza de la Biblia. Y es una responsabilidad que no podemos seguir delegando como pastores. Somos llamados a esto, obviamente como cristianos también, pero estoy hablando del privilegio de exponer la palabra del Señor. Pastor, ¿hay otra pregunta o me muevo ya a lo que sigue? Tú me dices. Ok. Sí, sí, definitivamente. Por eso no podemos ver la paja en el ojo de alguien más, ¿verdad? O sea, necesitamos la misericordia de Dios. No quiero saber qué país es, no quiero saber quiénes somos o qué generación seamos. Lejos estamos de ver a los millennials o a los generación Z o Y o no sé qué otras generaciones haya, o ver a la tercera edad. No. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos sin excepción. Así es que espero que esto nos ayude a retomar esta conversación. Esta oración de Jonás en el capítulo 2, versículo 1, entonces, ahora sí es entonces esta transición, ¿qué es lo que hace Jonás? Empieza a orar, ¿no es cierto? Y cambié un poquito los colores porque tengo algunos énfasis que quiero hacer esta noche y el tiempo siempre es breve, ¿verdad? Pero él ora. Aquí es donde empieza esa actitud, donde empieza ese clamor. Una de las características de la fe, otra vez, escuchen por favor, cuando hablo de fe, es un sinónimo de gracia, ¿verdad? Porque fe no es simplemente la habilidad de simplemente de creer. Fe es la habilidad dada por Dios de creer. ¿Me han tantito? ¿Qué dijimos? Que Él es creíble. Especialmente cuando estás dentro del pez. Es fácil creer cuando todo va viento en popa, pero cuando estás atravesando, cuando estás porque esa es la imagen, está al fondo del mar, está en el vientre de un pez. En medio de ello, creer que Dios es creíble cuando el mundo se ve como que si no hay Dios. Es ahí donde él, observen esto, él ora. Entonces, aquí está la enseñanza de Santiago, y ahorita voy a poner el texto, pero en Santiago dice, ¿de qué te sirve la fe sin qué cosa? Entonces, aquí empiezan las obras, es el clamar a Dios. Entonces, esta noche, yo espero, porque están haciendo excelentes preguntas, yo espero que parte de la enseñanza de esta noche es que si Dios ha creado en nosotros, si hemos sido destinatarios de esa gracia, si esta noche tenemos la habilidad de confesar que Jesucristo es el Señor, y de que lo que Él dice, si tenemos la habilidad de afirmar su palabra, vean tantito, si tenemos esa habilidad, esa simplemente es una de las caras de la moneda. La segunda cara, de acuerdo a Santiago, es ¿qué cosa? Ponerlo en acción. Y la acción, en este caso, de Jonás, en su necesidad, en su condición completamente devastadora, es que él va a orar a Dios. Y en su oración al Señor su Dios, ¿desde dónde? Desde, otra vez, sería muy diferente que aquí dijera que él oró al Señor su Dios desde su casa después de que salió del pez. No. Él está en medio del pez. Él está orando, porque en este caso, importante que es la oración, y él es un hebreo, es un judío. Entonces, él sabe la oración, pero en este caso, la oración es el vehículo ¿hacia qué cosa? Hacia el objeto de la oración, que en este caso es precisamente el Dios de la Biblia.
Y dijo, esto es lo que dijo, en mi angustia, en mi condición, la condición es que está desde el vientre, es un tiempo de angustia. ¿Alguien atravesando angustia? ¿No? ¿Conmigo? Sí, por ahí más o menos, una semana de angustia. Potencialmente vamos hacia una condición de angustia. ¿Qué es lo que hizo en su angustia? Otra vez, en su gracia el Señor le da la habilidad de orar, porque es un regalo de Dios, de clamar, y esa gracia de orar, de creer, de clamar, vean un tantito, está expresada en acción, porque está clamando al Señor y Él me respondió. ¿Quién es Él? Es el Señor. Desde el seno de el Seol. Yo les mandé por correo, y ahí es la razón que me interesa que se inscriban en la clase, y no sé si el pastor puso ahí en el Facebook el enlace, pero si les interesa lo que estoy por de recibir, lo que estoy por decir, pero yo les mandé en correo electrónico el artículo o el tema especial de Dr. Bob Utley que habla acerca de dónde están los muertos, porque está hablando desde el seno del Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Dónde está? ¿A dónde vamos cuando morimos? Está hablando de la profundidad, ¿no es cierto? Está hablando de esa condición donde él literalmente lo que está haciendo, él clama, ven esto, él oró, es la acción, ¿verdad? Gracia es la habilidad de creer que él es creíble, pero esa gracia, esa fe expresa en acción las obras donde él clama, donde él pide. ¿Y él pide qué cosa? Pide auxilio, y tú escuchaste mi voz. Una vez más, en este caso es el creer y el actuar. Creer, actuar, son las dos caras de una sola moneda, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos acaban de hacer hace un momento, que son preguntas excelentes, cuando dijeron qué acerca de cuando la gente otra vez acepta a Cristo pero no está obedeciendo. Esta es la solución. Es retomar la conversación, es reconocer, y entre paréntesis, vean tantito, entre paréntesis, esta cuestión de cristianismo en desobediencia, que es una contradicción de términos, muchas de las veces necesitamos ser arrojados al mar, necesitamos estar en una condición donde estemos en el vientre del pez, analogía, ¿verdad? No que lo esté deseando en nadie, pero muchas veces esto es lo que se requiere, que estemos en angustia, que estemos en el seno del Seol para que volvamos a cazar lo que hemos divorciado. ¿Qué es lo que hemos divorciado? Hemos divorciado el creer, el afirmar con nuestra obediencia. En este caso, él ora, él clama y él pide. Y aquí es donde entra lo que estaba hablando de Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago dice, ¿de qué sirve? Hermanos míos, si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? La habilidad de creer que él es creíble, pero esa habilidad no te lleva a acción, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta está en la pregunta implicada. La respuesta es no, porque la fe que salva es la fe, otra vez, dada por Dios, ¿de qué cosa? De mantenerme, ¿qué cosa? Fiel en medio de estar en el seno del Seol, en medio de estar en el vientre del pez, cuando todo es infidelidad, cuando todo se está desmoronando, cuando todo se está derrumbando. La promesa, esto es lo que produce la fe que salva, es literalmente la fidelidad. Ven un tantito. Es la fidelidad de alguien más transferida, la fidelidad de Cristo, de ese agente foráneo transferida. Recuerden que expliqué acerca de cuando salió de la tumba, lo que nos ha transferido, lo que nos transfirió Cristo fue su fidelidad. Entonces, palabras, esta fidelidad que emana de la fe que salva, no es la fidelidad tuya y mía, es la fidelidad de Cristo que activa tu fidelidad. ¿No? Sí, una vez más, es la fidelidad de Cristo que activa tu fidelidad. Entonces, si no basamos, si no conocemos, si no predicamos, si no escudriñamos, si no sabemos articular y confesar la fidelidad de Cristo, potencialmente cuando estemos en el seno del Seol, cuando estemos en angustia, cuando estemos en el corazón del pez, vean lo que voy a decir, vamos a tratar de hacer esto por mis propias fuerzas, de ser fiel porque yo puedo, porque yo sé, porque ya he estado en esa condición anteriormente. No. Escúchenme. ¿Sí? Esta no es la fidelidad mía y tuya. Sí, porque otra vez, acuérdense, todos sin excepción, o somos parte de Nínive, o todos sin excepción somos Jonás. Ya sea que somos fugitivos con respecto por naturaleza, porque nacimos como enemigos de Dios, o somos fugitivos de obedecer a Dios. Todos sin excepción. El que no se ve en esos dos espectros esta noche tiene un problema serio. Todos necesitamos esa gracia, ya sea para ser redimidos y justificados o para ser santificados. Entonces, esta fidelidad, lejos estemos de decir, oh, ese soy yo soy yo, si supieras que... No, es exactamente lo opuesto. Por eso Jonás está compartiendo su historia, está narrando su infidelidad para mostrar la fidelidad de Dios. ¿Sí estamos captando eso?
Mi infidelidad se convierte en la plataforma, se convierte en el vehículo. Mi quebrantamiento, mi clamar, mi estar en el seno del Seol, mi situación de conflicto se convierte en la plataforma, se convierte en el vehículo para mostrar que hay un Dios que es fiel, que aun cuando en mi caso se vio como pérdida, aun cuando fue irreversible el daño, aun cuando nunca volví a ser el mismo después de lo que sucedió, adivinen qué, Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es digno de mi confianza. Dios es digno de ser creído. Entonces, es parte del mensaje que está dando aquí. El versículo 3, pues me habíais echado, otra vez, a lo profundo. Estaba hablando acerca de esa experiencia, desde donde está clamando. O sea, escuchen el lenguaje poético, donde esto no es simplemente un cierto tipo de analogía, un cierto tipo de ilustración. Está hablando de la realidad, está hablando de su experiencia, donde él estaba en el fondo de la situación, tocando fondo, como luego decimos, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas las encrapadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Solamente puedo imaginarme lo que está expresando el corazón. Entonces dije, en medio de mi condición, en medio de mi situación sin esperanza, he sido expulsado de delante de tus ojos. Observen ese retorno. Eso es lo que estamos orando esta noche, que haya ese retorno en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Esta cuestión de confesar y decir, hey, he sido expulsado delante de tus ojos, mas sin embargo, aquí está la gracia de Dios. Gracias de Dios, por favor, gracias de Dios. He sido expulsado, soy fugitivo. Las buenas nuevas inician con malas nuevas. Las buenas nuevas no simplemente se convierten en el mejoramiento de mi condición. No. Todos sin excepción, literalmente hemos sido expulsados de delante de los ojos del Señor. ¿Todos conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Lo afirman? ¿Sí? ¿Así? Todos hemos sido expulsados de delante de tus ojos. No hay justo ni siquiera uno. No somos acreditadores o merecedores de salvación. Somos dignos de muerte, somos merecedores del infierno. Y en esa situación, adivinen qué, hay un sin embargo. Voy a decirlo una vez más. El sin embargo en tu vida y en mi vida, el sin embargo en tu hogar, el sin embargo en esa situación imposible que estamos viviendo es que hace 2000 años Cristo fue arrojado al mar. Lo acabo de explicar como Jonás. La diferencia, por eso podemos decir sin embargo, la diferencia es que no hubo pez que rescatara a Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue, vean dedito, eso es importante. Cristo, sí, Jonás está diciendo, he sido expulsado delante de tus ojos. Es obvio que esta expulsión es temporal. Cristo fue expulsado delante del Padre. Fue separado del Padre. Es lo que él pedía cuando dijo que si fuera posible que pase de él esta copa. Es lo que él pedía, no ser expulsado de la presencia de su Padre. Cristo fue separado de su Padre. La separación de Jonás fue temporal, fue por unos días. Sí, la separación de Cristo literalmente creó esta experiencia donde el saldo fue pagado. Por eso esta noche tú y yo podemos tener un sin embargo. Mi pregunta es, ¿lo tienes? ¿Has puesto tu confianza en el Dios que en su misericordia, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, cuando tú y yo habíamos sido expulsados? Esa es mi pregunta, Ven, Danito, mi pregunta. ¿Estás sintiendo el peso de esta expulsión? ¿O todavía estamos en esta cuestión de arrogancia, como en el caso de Jonás o de Israel o de los de Nínive, de literalmente decir, ¿cuál es el problema? La iglesia está llena, este es Israel, el reino del norte. Tenemos las experiencias religiosas, el crecimiento, tenemos una potencia mundial, somos una potencia mundial y tenemos dinero. Suena como la historia de muchos cristianos hoy en día, suena como la generación en que vivimos, donde tenemos esta autosuficiencia. Pastores pastores de Chile van hacia el norte, eso es lo que van a encontrar una generación, somos una generación extremadamente soberbia, donde no vemos la expulsión, donde no vemos cómo Dios literalmente nos ha rechazado porque le hemos rechazado a Él. Entonces la oración esta noche, conforme salen a predicar el Evangelio, la oración esta noche, conforme continúas sirviendo en tu iglesia, tu familia, es que haya un sin embargo. El sin embargo, observen esto, es que estando en la condición que él estaba, ¿cuál es la condición? El seno del Seol. Una condición en la cual no ve esperanza, donde fue tomado a la profundidad del mar. Él dice, observen esto, esta es gracia. Gracia es la habilidad de afirmar
que él volverá a mirar. ¿Qué cosa? ¿Qué volverá a mirar? Va a mirar el símbolo, va a mirar la representación de la gracia de Dios. He sido expulsado. Mi corazón está contrito. Hay luto en mi vida porque he pecado delante de Dios. Reconozco que como cristiano, reconozco que como padre, como varón, como dama, espero que esta noche sea la confesión de todos, donde hemos sido expulsados de la santidad de Dios, pero hay un sin embargo, y el sin embargo es que volveremos a ver, ¿qué cosa? Esa imagen, esa representación. Vean la gracia de Dios. La gracia de Dios es que en ese santo templo existía no solamente esa propiciación de pecados donde era el derramamiento de la sangre, pero la palabra de Dios estaba literalmente la ley debajo de ella. ¿Por qué? Porque esa ley, observen lo que diga, esa ley es lo que nos hace ser expulsados delante de Dios. Y me encantaría tener otra hora para explicar esto en detalle, Pastor Miranda, pero observen lo que voy a decir. Sí, el ser expulsados de Dios no es solamente por lo que hicimos en cuestión de nuestro pecado. Somos expulsados de Dios por contra quién lo hicimos, y fue contra su palabra. O sea, el Señor reveló, el Señor entregó, el Señor se manifestó, el Señor literalmente, corazón misionero, Él literalmente entrega esto al hombre. ¿Y qué es lo que hizo el hombre desde Adán y el resto de la humanidad? Literalmente la desobedecimos. Entonces, cuando hablamos de esta experiencia donde volverá a mirar hacia su santo templo, es porque lo que está debajo de esta experiencia de propiciación, de ese lugar donde una vez al año entraba el sacerdote y derramaba la sangre, todo esto lo sabía Jonás, ¿verdad? Porque él es judío, ¿sí? Debajo está la palabra. Entonces, la sangre representaba ese intermediario, esa reconciliación donde el hombre, en lugar de ser consumido, en lugar de ser otra vez devorado o destruido por su palabra, vean lo que voy a decir, el hombre a través de la sangre que derramaba el sacerdote, es que era salvo, por favor escúchenme, era salvo precisamente de la palabra, porque esta es la justicia de Dios. Pero ahora que somos salvos de la palabra, somos salvos para la palabra. Entonces, si quieren traducir esto en un lenguaje más común, esto es lo que es la justificación y esto es lo que es la santificación. Las preguntas que han hecho esta noche es trágicamente el divorcio de ello. Y cuando Jonás está hablando acerca de cómo volveré a mirar hacia tu santo templo, él está recordando que precisamente tiene que ser salvo de lo que Dios había dicho. Y Dios le indicó que fuera Nínive y él desobedeció, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios está sobre él. Pero estando él en esta condición donde irónicamente, wow, esto es importante, irónicamente, el pez, la tormenta, el estar en el seno del Seol, ¿me tantito? Es precisamente la gracia de Dios. Porque lo acabo de explicar varias veces. Cristo fue arrojado al mar y no hubo pez. Nadie rescató a Cristo. Fue la ira de Dios, fue la venganza de Dios, fue la palabra de Dios depositada sobre él. Él absorbió literalmente. ¿Por qué? Porque él voluntariamente se convirtió. Él se posicionó en la expresión, en la cristalización más grotesca y más obscena de pecado. Él absorbió nuestro pecado, no estamos conscientes de ellos. La desobediencia de estos varones en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y nuestra generación, todo ese pecado confesado, Cristo lo absorbió una sola vez y para siempre. Esa es la gracia de Dios. Es lo que estamos hablando en esta noche. Por lo tanto, esa salvación de la palabra, otra vez, es por ese lugar donde hay propiciación o el propiciatorio. No sé si está bien escrita esa palabra. A lo mejor yo la inventé, no lo sé. ¿Sí? Por eso es que somos salvos para la palabra. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran, ¿qué cosa? Otra vez, escuchen el lenguaje de ese abismo, de esa profundidad de mi condición, ¿verdad? Otra vez, porque hemos sido expulsados delante de sus ojos, ¿verdad? Estamos en esa condición. Yo espero que esta noche sintamos el peso. Yo espero que esta noche la oración ha sido de que no vayamos a dormir hasta que confesemos que hemos sido separados de Dios, que somos enemigos de Dios. No podemos seguir alimentando este moralismo, esta actitud de autosuficiencia. No podemos seguir simplemente adormeciendo nuestro espíritu. Y si alguien en esta noche nunca ha confesado, nunca ha declarado su condición de separación de Dios, esta es la noche de salvación definitivamente. Por lo tanto, dice él, me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí, otra vez el lenguaje, profundidad, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Está hablando de la condición que está viviendo, pero tú sacaste, tú obraste, tú operaste, sacándome de la fosa de mi vida. Y aquí es donde clama y dice, oh Señor, Dios mío. Escuchen lo que voy a decir.
Es aquí donde Dios no nos proveyó, no le proveyó a él, no solo lo que necesitaba, sino lo que no estaba obligado a proveer. No sé si eso, alguien quiere tomarle una foto a eso en la pantalla o en el teléfono, un screenshot que le llaman, pero esto que está en la pantalla es extremadamente importante. Porque, observen, el descender, el estar en tierra con sus cerrojos, donde me pusieron cerco para siempre, en fin, todo esto que está describiendo es lo que él merecía. La manera en que Dios va a proveer para Jonás y darle lo que él no sabía que necesitaba. Sí, porque es lo que estamos leyendo aquí. Él proveyó no solamente lo que él necesitaba, pero él le entregó lo que no estaba obligado a proveer. Dios no estaba obligado. Dios pudo haber usado a alguien más para transformar a Nínive. Se los dije hace un momento, la transformación de Nínive no es por Jonás, es aún en la desobediencia de Jonás. La razón que somos llamados al Evangelio no es porque tenemos figurado esto, no es porque quién fue mi mamá o mis abuelos. Somos llamados al Evangelio por en medio de nuestra desobediencia. Sí, la confiabilidad del Dios de depositar la iglesia en nuestras manos como líderes, sí, no es porque calificamos, es precisamente porque estamos imposibilitados. Eso tiene que llevarnos una vez más a recordar que este es el Dios que no tiene obligación a darnos gracia y en su misericordia, la gracia que Él ha depositado en nosotros es porque puso su venganza en su ira en su Hijo. Por lo tanto, la gracia es aquello que otra vez la doctrina lo hace accesible, y las disciplinas nos muestra que es necesaria, ¿no es cierto? En fin, cuando en mí desfallecía, versículo 7, mi alma, del Señor me acordé. Esta es la gracia, esta es la gracia. Gracia es la habilidad que en mi desfallecer, en mi depresión, gracia es la habilidad que en mi condición deplorable, cuando el reporte del doctor, cuando la situación emocional, mental, cuando la condición económica, relacional no tiene sentido y estamos por tirar la toalla, la gracia de Dios es la habilidad de confesar y decir del Señor me... Sí, otra vez, por favor, escúcheme. Gracia no es que la enfermedad, la situación va a cambiar. Gracia no es la garantía que saldremos del pez. Gracia es que en medio de... Y si potencialmente no salimos de ese pez, y si potencialmente vamos a la tumba sin ver el cambio que tanto anhelamos, gracia es recordar, es tener la habilidad de recordar a nuestro Dios. Y dice él, en el recordar, en el acordarme, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Una vez más, el templo es donde encontramos esa experiencia de propiciación. Gracia es recordar que aun cuando yo estoy tal vez en una condición deplorable, en una condición donde estoy encontrándome o experimentando las consecuencias de mi pecado, hay salvación en Cristo Jesús. Gracia es simplemente la sangre derramada para remisión de pecados, esa obra expiatoria o de propiciación. Versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Simplemente ese Cristo, esto es gracia de que Cristo literalmente falleció y fue abandonado, es lo que acabo de explicar hace un momento, para incluir, esta es la razón por qué fue abandonado y por qué fue asesinado Cristo. Falleció, es para incluir a los del versículo 8. Pastor, estoy por darte el tiempo con preguntas y comentarios si es que hay, porque estamos por terminar, pero observen por favor, gracia, la gracia que Dios está depositando en Jonás a través de una tormenta, a través de marineros paganos, a través de un pez. Esta gracia, porque todo eso es gracia, ¿verdad? Vean tantito. Toda esta gracia no es porque la merecía, es porque Nínive necesita ser alcanzada. Entonces, simplemente en la soberanía, en la providencia de Dios, Dios escoge usar a alguien que va en dirección opuesta a él. Lo va a escoger desde el vientre de su madre. Palabras de Jeremías, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Juan va a decir lo mismo, Juan el Bautista, desde el vientre de mi madre. Entonces, aquí está la soberanía de Dios actuando, obrando. Esa soberanía, obviamente, empieza a moverse en dirección opuesta, cae en la condición que está, pero la providencia de Dios es que viene y derrama, ¿adivinen qué cosa? Gracia. Ese es el punto de la historia. Es gracia sobre gracia. Y esa gracia es donde finalmente Jonás entiende que esa gracia, soy destinatario, soy el receptor de esa gracia, no porque me la merezca. Yo merezco exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Merezco estar en el seno del Seol, merezco la angustia, merezco perecer. Eso es lo que merezco. Pero esa gracia que el Señor está depositando en mí, vean tantito, manifestada a través de la persona de Cristo, porque Él recibió la justicia,
Cristo experimentó lo que yo debí de haber experimentado, es para hacer el canal, para hacer el vehículo hacia los que están en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Eso es Nínive. La razón por la cual Dios está obrando y usando a este profeta es para redimir, es para alcanzar. Ese es el corazón misionero de Dios. Y termina diciendo esto, que la gracia es la habilidad, una vez más, dada por Dios de destruir todo lo que me hace creer que Dios me debe. No sé si alguien puede escribir eso o puede compartirlo, porque otra vez, el problema que encontramos hoy en día, todos sin excepción podemos pasar por la experiencia de Jonás. El problema muchas veces no es estar en el seno del Seol. El problema no es sentir que desfallecemos. El problema es que cuando pasamos por esa experiencia, le reclamamos a Dios. Regresamos a decirle a Dios, si realmente existieras, no permitirías esto. Entonces, basado en esta generación a la cual tiene que predicarle, que no quería predicarles, es que ellos confiaban en ídolos vanos. Y es ahí donde la oración, la gracia, lo que estamos pidiendo esta noche, si alguien de alguna manera necesita ser encontrado o reencontrado con esta gracia, es de alguna manera crear esta intencionalidad, esta agresividad. Otra vez, piensen desde el punto de vista donde él está en el fondo, está en el seno del Seol, y ahora ve esta intencionalidad, porque la gracia de Dios, por favor escuchen, la gracia de Dios ha cambiado la dirección de su corazón, no necesariamente las circunstancias. Él todavía no sabe que va a salir del pez, ¿verdad? En esa condición, él ahora está viendo, él está entendiendo que esta gracia que Dios ha depositado en mí, al ser parte de su pueblo, ser un profeta de Dios, en este caso ser rescatado de naufragio a través de un pez, es para compartirla con otros. Por eso es que la oración es destruir todo lo que me hace pensar o creer o sentir que Dios, ¿qué cosa? Esta es la palabra clave, que Dios me debe. Gracia es la habilidad dada por Dios de reconocer que Él me debe absolutamente nada. Mas yo con voz de acción, versículo 9, de gracias te ofreceré sacrificios. Desde el pez, observen el cambio de corazón. Esta noche tiene que haber un cambio en nuestro sentir, en nuestro pensar. Dice él, acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Es simplemente, una vez más, dejar de escuchar y es ahora hablar. Él está hablando al corazón. En otras palabras, potencialmente él sigue sintiendo ese prejuicio contra los de Nínive. Potencialmente él sabe que esta gente no son merecedores, pero ahora él está hablando a su corazón en lugar de escuchar a su corazón. Y el hablar es que él va a ofrecer sacrificios. Aquí hay un principio sumamente importante que quiero dejarles antes de pasar el tiempo al pastor Miranda. Da la impresión, esta es la impresión que me llevo de Jonás. Escuchen esto, de que esta cuestión de confesar que va a volver a ver el templo y que va a ofrecer sacrificios en su condición deplorable, por favor, véanme tantito. Aquí es donde entran las disciplinas, aquí es donde entran otra vez la obediencia. Y las preguntas que hicieron de obediencia son extremadamente importantes, porque es cuestión de tiempo que nuestros hijos y nuestros nietos, es cuestión de tiempo que nuestra generación vamos a volver a pasar o estamos pasando por situaciones difíciles. La pregunta es si vamos a mantener haciendo, véanme tantito, mantener haciendo lo que sabemos. Es mantener ese curso, no desviarnos, continuar. Yo sé que la cosa no se ve bien, yo sé que es cuestionable la situación, yo sé que es frágil la relación, pero mantengámonos. Lo que está haciendo él está regresando a las prácticas, a los hábitos, a las disciplinas que fue instruido potencialmente desde chico. Fue instruido dentro de esa experiencia religiosa, de tal manera que ahora está hablando a su corazón. El compromiso que él está haciendo de volver a ver el templo, de sacrificar ante el Señor, ¿lo está haciendo desde dónde? ¿Desde dónde? Una vez más, ¿sí? Si eso lo estuviera predicando como la garantía que va a salir, sería evangelio y la prosperidad. El hecho de volver a ver el templo, el hecho de sacrificar, no garantiza que esto va a mejorar. En otras palabras, mis acciones no ponen a Dios en la silla de los acusados, donde ahora porque he sacrificado, porque he sido obediente, Dios me debe. No. Es simplemente por la gracia que en medio de mi condición Él ha transformado ¿qué cosa? No mi condición, ha transformado mi corazón, por eso es que me comprometo. Mas yo con esa voz de acción, vean el compromiso, de gracia te ofreceré sacrificios y lo que prometí pagaré. ¿Qué es lo que ha prometido? ¿Qué es el compromiso? Es de predicar, es de compartir que la salvación es por gracia. Que la gracia de Dios no es solamente lo que Dios hace o ha hecho, es quién es Dios. Él es un Dios de gracia.
Yo no sé de qué manera esta noche alguien necesita venir a esta gracia y simplemente ser liberado de tratar de hacer las cosas por sí mismo, o tal vez es culpabilidad, tal vez es falta de perdón, tal vez es la esclavitud que hemos tenido al temor o a la preocupación, o tal vez simplemente el estar confiados porque ahorita todo está bien y todo va viento en popa. Esta es la noche en la cual tenemos que regresar y afirmar que la salvación es del Señor. Y la salvación, una vez más, ven dedito, la salvación es del Señor porque alguien fue condenado. La salvación es del Señor y está accesible porque alguien fue olvidado. Alguien fue condenado. Alguien fue separado. Y ese es Cristo Jesús. La salvación es del Señor, porque el que no conoció pecado, por nosotros entregó su vida, por nosotros sacrificó, por nosotros conoció la profundidad del abismo y entregó en la cruz al decir, consumado es. La cuenta, el saldo es completamente pagado. La salvación está accesible a todos nosotros. Entonces el Señor dio orden al pez, soberanía, y este vomitó a Jonás en tierra firme. La soberanía de Dios manifestada en providencia, porque la salvación es del Señor.